Sí, ahora sí lo conseguimos. Entonces, este es un material, como les decía, que yo traduje del libro de von Neumann, pero es una presentación general, ¿no? Si quieren saber más sobre teoría de juegos, este es un buen punto para comenzar. Profesores Chohan y Leighton Brown tienen este libro, Essential of Game Theory, que es parte de un curso que dictan en línea sobre teoría de juegos de la Universidad de Stanford. Chohan es profesor de teoría de juegos en esa universidad, pero además este es un computista y es uno de los primeros pioneros de la teoría de agentes. Tiene un modelo de agente que se compara con el de Kowalski, con otro tipo de lógica. Es una lógica modal como referencia, pero también fue exitoso de un par de libros escritos al respecto. Pero en los últimos años se decantó por el trabajo en teoría de juegos. El texto fundacional de la disciplina, sin embargo, es Teoría de Juegos y Conducta Económica, publicado en el 44 por Princeton University Press y escrito por John von Neumann y Oscar Morgenstern. El texto está en este archivo global. Yo había puesto, no le hagan caso a estas cosas que ya se me cayó, un par de PDFs con el capítulo 1, pero el libro completo está aquí, si lo pueden descargar del archive completo. Y entonces esto es traducido directamente, me permitan leerlo, un poco pesado, pero yo creo que es importante para tener claro la intención original de la propuesta de teoría y no hacer fácilmente lo que hizo Kowalski ahorita, que es suponer que se pueda tener una función de utilidad global para los agentes. Las utilidades prácticas y conceptuales de la noción de utilidad, y particularmente los intentos de describirla como un número, son bien conocidas y su tratamiento no está entre los objetivos primarios de este trabajo. Nos veremos forzados, no obstante, a discutirlo en algunos casos, particularmente 3.3 y 3.5. Asumiremos, por tanto, que el objetivo de todos los participantes del sistema económico, tanto consumidores como emprendedores, es el dinero, y en forma equivalente, un mismo bien económico. La primera suposición de diseño es que tenemos una unidad común para medir las utilidades. Dinero. Este se supone divisible sin restricciones, más fraccionable y sustituible, libremente transferible e idéntico, incluso en el sentido cualitativo, con cualquier satisfacción o utilidad que desee cada participante. Entonces, en la teoría de juegos, este es un supuesto básico muy temprano. Tenemos una manera de medir la satisfacción y es un acuerdo colectivo. Que yo voy a poder, por ejemplo, medir la utilidad de un plan de seguro que me proteja en caso de accidente, que me haga un raspón en la nalga y yo la aseguré por $1.000.000. Imaginen qué me va a pasar ahora. $1.000.000 es lo que valen mis caderas. Las mías no valen tanto, las de Jennifer López valen eso. Que tiene un acuerdo de seguro que le paga, el seguro le paga por eso. ¿Por qué? Bueno, ella dice porque yo vivo de ellas. Sí, claro, tiene que estar perfecta para poder que se venda la publicidad y todos los shows y las cosas de esa manera tan bonita. Por ejemplo, esa clase de cosas. Habría que preguntarle al resto de las mujeres si no de acuerdo con el resto de la humanidad, que unas caderas valgan eso, pero como un acuerdo entre la aseguradora y ella, pues no intervenimos. El cuento es que ella está dispuesta a reducir el riesgo, o mejor dicho, el costo de cualquier cosa que le ocurra a una cantidad, a una satisfacción económica. En la sección 2.1.2 dice: el individuo que intenta obtener esos respectivos máximos se dice también que actúa racionalmente. Entonces la definición de conducta racional es que yo procuro maximizar mi utilidad. Eso es ser racional en esta teoría. Parte del texto, lo pueden leer ustedes con más calma, es una reflexión sobre los sistemas económicos, y von Neumann y Morgenstern tienen el cuidado de comenzar, por supuesto, considerando todo el espectro. Y entonces aparece la economía de un solo hombre. La economía de un solo hombre está inspirada en este caso en la historia de Robinson Crusoe, un clásico de la literatura, que vivió solo con la hija hasta que apareció Viernes, que al principio no era parte de la economía, pero después sí fue, pero en fin, estaba imaginando la vida de una persona sola.
A Crusoe son dados ciertos datos físicos, deseos y bienes elementales, y su tarea es combinarlos y aplicarlos de tal forma que obtenga una estimación resultante máxima. No puede haber duda de que él controla exclusivamente todas las variables en las que depende ese resultado, sea la asignación de recursos, la determinación de los usos del mismo para diferentes casos, etc. Así que Crusoe se enfrenta con el problema ordinario de maximización, cuyas dificultades son de naturaleza técnica y no conceptual, como se ha dicho. Aquí está incluyendo la dificultad de estimar la incertidumbre, ¿no? No sabe si va a llover o no, pero él dice eso se resuelve con una P, una probabilidad. Es una dificultad técnica. Sin embargo, maximizar la utilidad esperada para Crusoe no es un problema, sino de derivar la función de utilidad y buscarle el máximo. La forma esa, la granjiana de su maximización, por ejemplo, ¿no? Algunas veces también intervienen factores incontrolables, por ejemplo el clima en la agricultura, lo que estoy diciendo. Estos, sin embargo, son fenómenos puramente estadísticos. En consecuencia, se les puede eliminar con el conocido procedimiento de cálculo de probabilidades, es decir, determinando las probabilidades de las diversas alternativas e introduciendo una noción de expectativa matemática. Fíjense que ya sabía la solución del problema. En ese contexto, este es un problema clásico de optimización, incluso con incertidumbre, ¿no? Bueno. Considera ahora un participante en una economía social, es decir, más de un participante en la economía es una sola persona de varios. Su problema tiene, por supuesto, muchos elementos en común con un problema de maximización, pero también contiene algunos elementos esenciales de una naturaleza completamente diferente. Él también trata de obtener un resultado óptimo, pero para obtenerlo debe entrar en relaciones de intercambio con otros. Si dos o más personas intercambian bienes, entonces el resultado para cada una dependerá en general no únicamente de sus propias acciones, sino de las de los otros también. De manera que cada participante intenta maximizar una función, su resultado, en la que no controla todas las variables. Ciertamente, este no es un problema de maximización, sino una mezcla peculiar y desconcertante de varios problemas de maximización y conflicto entre ellos. Porque yo quiero maximizar mi utilidad y Rodolfo quiere la suya. Ese es el conflicto. Si nos pudiéramos poner de acuerdo en la misma función de utilidad, no la misma país, no, la misma para los dos, podríamos decir, este es un problema de maximización. En un escenario de ganar-ganar, los dos vamos a ganar. Eso es lo que como se dice ahora. Ciertamente este no es un problema de maximización, sino una mezcla peculiar, ya lo leí, cada participante está guiado por un principio y ninguno, por otro principio, ninguno determina todas las variables que afectan sus intereses. Este tipo de problema no es resuelto para nada en la matemática clásica. Enfatizamos el riesgo de ser pedante, que este no es un problema de maximización condicional, ni un problema de cálculo de variaciones o de análisis funcional o algún otro. Surge con toda claridad incluso en las más elementales situaciones, por ejemplo cuando todas las variables pueden asumir solo un conjunto finito de valores, por ejemplo dos opciones. Una particularmente aguda expresión de la confusión popular acerca de este pseudoproblema de maximización es la famosa declaración de acuerdo a la cual el propósito del esfuerzo social es el mayor beneficio posible para el mayor número posible. ¿No le suena esa frase? Simón Bolívar. El máximo beneficio, la mejor economía es la que produce el máximo beneficio para la mayor cantidad de ciudadanos. Algo así, estoy parafraseando, claro. Bueno, aquí lo está criticando con él. Eso es un error, no existe tal cosa. Un principio guía no puede ser formulado con el requerimiento de maximizar dos o más funciones al mismo tiempo. Tal principio literalmente es autocontradictorio. En general una función no tendría un máximo donde la otra lo tenga, porque son diferentes. No es mejor decir, por ejemplo, que una firma debe obtener precio máximo con el máximo ingreso o el máximo beneficio con la mínima producción. Si el orden de importancia de estos principios o promedios ponderados se pretende, se debe declarar. Sin embargo, en la situación de los participantes en una economía social, nada de eso se pretende, sino que todos los máximos se desean al mismo tiempo por todos los participantes, con su propia función de utilidad. Entonces, lo que está tratando de hacer von Neumann es decir, este es un problema diferente, porque nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Cada quien tiene su punto de vista, ¿o no? Uno se equivocaría si cree que esto puede ser obviado como la dificultad de Crusoe descrita en 2, recurriendo simplemente a los recursos de la teoría de la probabilidad. Cada participante puede determinar las variables que describen sus propias acciones, pero no las de los otros. Sin embargo, esas variables extranjeras, las que el otro decide, no pueden ser desde su punto de vista descritas por sus funciones estadísticas. Esto es debido a que todos los otros
a que los otros son guiados tal como el mismo por principios racionales, sea lo que eso signifique, y ningún modus procedendi puede estar bien si no intenta entender esos principios y las interacciones de los intereses conflictivos de todos los participantes. Es decir, uno puede tener, como van a ver ustedes qué ocurre, que uno modela al otro como una función de probabilidad. Ese P que le puso a la conducta de Keith va a traicionar o no. Ahí hay un intento por parecer más un problema de optimización que se resuelve, cuál es el punto óptimo, el punto de equilibrio, punto de inflexión realmente. El equilibrio es el que vamos a decir ahora, es un punto de inflexión, donde cambia la decisión. Pero lo que está diciendo von Neumann es que eso no sería suficiente. No puede aproximar a los demás con una función estadística. Pero la verdadera, uno tiene que admitir, si uno admite la racional en uno mismo, que hay razones detrás de su conducta que yo, para entender el problema, tendría que entenderlas. O decir no las puedo entender, porque no se deja ver la cabeza. Pero no. Algunas veces esos intereses van más o menos de la mano. Entonces estamos más cerca a un problema de maximización simple, cuando nos podemos poner de acuerdo. Pero también puede oponerse. Una teoría general debe cubrir todas esas posibilidades, todas las etapas intermedias y todas sus combinaciones. Entonces, esto es muy interesante. La suposición científica más general es que no estamos de acuerdo. Y en algunos casos particulares, por coincidencia, vamos a estar de acuerdo. Pero la posición de él dice, no, cada quien tiene derecho a su propia función de utilidad y a actuar según ella. Ese es el detalle fundamental. A mí me parece, con mucho respeto, que esta es el origen de la distinción entre las posturas políticas de izquierda y derecha en tiempos modernos. Es esencialmente allí. ¿Nos podemos poner de acuerdo o no? Si usted cree que no, va para la derecha. Usted quiere resolverlo a lo salvaje, jugando. Si usted cree que sí, se puede resolver racionalmente, resolviendo la función de maximización correspondiente, que puede ser un poco complicada, pero vamos a poder construir, pues. ¿Sí? La diferencia entre la perspectiva de Crusoe y la de un participante en una economía social puede ser ilustrada también de esta manera. Aparte de esas variables que él controlará, a Crusoe le es dada una cantidad de datos que están muertos. Son un soporte físico inalterable de la situación, incluso cuando son aparentemente variables, como se dice en 2, y están gobernados por leyes estadísticas fijas. Pero no, cuando dice están muertos, es que no toman sus propias decisiones. Es un sistema sin ánima. Cuando usted introduce un ánima, o sea, una agente racional, ahí es la cosa diferente. La única manera de predecir su conducta es que usted entienda sus creencias y sus metas. Si no, no sabe qué va a pasar. Ni un solo dato que le he dado tiene que dar cuenta de la voluntad o intención económica de alguna otra persona, basándose en motivos económicos como los suyos. Un participante en una economía de intercambio social, por otro lado, se enfrenta también a datos de este tipo. Son el resultado de las acciones y voluntades de los otros participantes, como los precios. Sus acciones estarán influenciadas por sus expectativas y estas, a su vez, reflejan las expectativas de los otros participantes respecto a sus acciones. Ahí comienza a elaborarse la cosa, ¿no? Yo hago lo que hago porque creo que tú vas a hacer cierta cosa. Y tú haces lo que haces porque crees que yo voy a hacer cierta cosa. O sea, hay un ciclo de retroalimentación que se vuelve cada vez más convoluto, más complejo cuando tenemos una vida larga en común, que nos hemos visto interactuando varias veces. Más o menos complejo. A veces yo aprendo, no, a veces soy una persona pacífica, yo sé que no me va a caer a golpe. Vivir con un loco es más interesante porque no sé qué va a hacer ahora. ¿Vendrá pacífico o no? Así que el estudio de la economía de Crusoe y el uso de métodos que se apliquen a ella es de un valor mucho más limitado para la teoría económica que lo que se ha creído hasta ahora, incluso por los críticos más radicales. Las razones de estas limitaciones descansan no en el campo de las relaciones sociales que hemos mencionado antes, aun cuando no cuestionamos su importancia, sino que surgen de las diferencias conceptuales entre el problema de maximización original de Crusoe y el problema más complejo que se bosquejó aquí. ¿Por qué les estoy haciendo leer el libro hace 70 años otra vez? Porque esto se olvida y caemos, o así caen eso en la idea de no, tenemos una función de lo que tenemos que concebir la función de utilidad razonablemente para que dé cuenta del otro. Lo que está diciendo von Neumann del principio es eso no se puede. No puedes, como dice, arrogarte el derecho a modelar al otro
como el otro le conviene ser modelado. Es su decisión. Es decir, tenemos dos personas iguales, se reconocen como iguales. Y entonces esto es lo que hace que ya no hablemos más de la solución óptima, sino de buscar el equilibrio. El concepto que reemplaza la noción de mejor, el óptimo, es el de equilibrio. ¿Cuál es la condición en la que vamos a tener una posición en la que ambos salimos bien? El ganar-ganar es una cuestión de equilibrio. Tú ganas y yo gano, pero hay dos óptimos, el tuyo y el mío. En el caso de dos, por supuesto. Confiamos que el lector quede convencido por este texto que ahora y acá enfrentamos una dificultad realmente conceptual y no meramente técnica. Y es para enfrentar este problema para lo que se diseña en la teoría de juegos y estrategia. Esto es lo que lo hace diferente. Entonces aquí está el dilema del prisionero. Una particular expresión del dilema, ahora con un número diferente, y aquí no son 6 sino 4 años. ¿Cómo se formaliza un juego? Bueno, aquí tiene, esto es leyendo a von Neumann y leyendo a los profesores que le acabo de decir, Johan, que nos explicaron un poco más. Un juego es una tripleta, en donde tenemos agentes, acciones y resultados. Las acciones, por supuesto, que los agentes pueden realizar, y los resultados asociados a las acciones. El agente es un compendio de metas, creencias, observaciones y acciones. O sea, se parece mucho a nuestro agente. Y entonces aquí está, por ejemplo, la definición de un juego en forma normal. Un juego en forma normal finito para n personas es una tupla que tiene a n, a y a u, donde n es un conjunto finito de n jugadores, cada uno de ellos tiene un índice asociado. A es el producto cruzado de unas a sub i, que son el conjunto finito de acciones disponibles para el jugador i, y cada vector es decir, el jugador 1 selecciona la acción, perdón, sí, el jugador 1 selecciona la acción 1, el 2, la 2 y así sucesivamente. En A es llamado un perfil de acción. Un perfil de acción es la jugada de todos, la jugada simultánea, ¿no? El movimiento de cada uno. Y U, fíjense que U y A tienen la misma forma. Con U o su I, cada uno de los elementos es una especie de función de A a R, es una función de utilidad valorada en el universo real, que también se le puede llamar el pago. El payoff es lo que paga para el jugador I, si ese fue el perfil que se jugó. Si yo decido para este perfil de acción, le puedo calcular la utilidad a cada uno de las acciones de cada jugador. ¿Qué fue lo que hicimos? Y entonces es un juego en forma normal. Y aquí está lo que les decía de la esencia del dilema del prisionero, que se lo leí antes. Y entonces, ¿cómo se juega? ¿Cómo se resuelve? La teoría de juego nos dice que cualquier usuario racional que se enfrenta con ese escenario una vez optará por D, sin importar lo que el otro agente haga. D aquí es cooperate and defeat. El defeat es traicionar. Puede ser T si ustedes quieren, la C de cooperación. Nos dice que permitir a los usuarios comunicarse por adelantado no cambiará el resultado. Por adelantado, después sí podría cambiarlo. Nos dicen que con agentes perfectamente racionales la decisión seguirá siendo la misma incluso si juegan muchas veces. Sin embargo, si el número de veces que los agentes va a jugar es infinito o incierto, puede que adopten C. Ya ahí hay otro cambio y ahí está la referencia para que lo lean. Esa es una manera de decir cuál es la solución al dilema del prisionero y la razón por la que lo dice. Pero no es el único tipo de juego. Tiene un tipo diferente de juego de los que se estudian también en la teoría. Este es un juego de coordinación, el juego de la sinergia. Pues hacemos lo mismo, los dos. Si ambos vamos para la izquierda, uno; si ambos vamos para la derecha, uno. Esto sería, por ejemplo, ponerse de acuerdo para hacer algo juntos. Si uno va para la izquierda y el otro para la derecha, perdemos los dos. El juego de suma cero
es este. El resultado es que lo que uno gana, el otro lo pierde. Está suma cero. Que por cierto, es importante tenerlo presente porque se suele asumir que estamos jugando un juego suma cero todo el tiempo y eso causa errores. En el suma cero no existe la posición de ganar, porque lo que uno gana, el otro lo pierde. Este es el piedra, papel o tijera, con ganancias simples de 1 o menos 1, dependiendo si es costo o beneficio. La batalla de los sexos, que se parece a la coordinación, salvo porque uno de los dos sale ganando. Y bueno, aquí viene lo que voy a leer a continuación es la manera de abordar la solución a problemas de este tipo, que como les digo no son problemas de optimización simple, sino que requieren de unos conceptos diferentes. Ya no tenemos el óptimo simple, sino una situación de equilibrio. Entonces lo que se trata de hacer en estos casos es buscar cuál es la situación de equilibrio. Y podemos dar cuenta, en el caso del dilema del prisionero, lo que vamos a hacer, que el equilibrio acá es subóptimo. Los dos terminan pasando más tiempo de que podrían en cárcel. Pero ambos aterrizan allí, porque cada quien toma su decisión y esa es pensando en lo que el otro va a hacer y esa es la solución. Así se resuelve, así termina la historia. Dice, creando conceptos adicionales, una estrategia pura es seleccionar una acción particular y jugar. La selección de una estrategia pura para cada agente es un perfil de estrategias puras. Eso es pasando de la conexión entre acciones y estrategia. Una estrategia mixta o combinada es seleccionar una acción del conjunto posible siguiendo alguna distribución de probabilidad. Y entonces aquí tienen ustedes estas ideas ya formalizadas según el libro. Una estrategia mixta es el productoria del conjunto de todas las distribuciones de probabilidades sobre X, donde X bueno, el conjunto de estrategias para el jugador Y viene determinado por esa productoria sobre las acciones que puede ejecutar. A su Y, recuerden que eran las acciones a disposición para la gente Y. Entonces, una estrategia combinada, por ejemplo, es que yo puedo cooperar o traicionar. Coopero con una probabilidad de 0.8 y traiciono una probabilidad de 0.6. Entonces, la estrategia combinada es eso. Es la función de la probabilidad de que coopere 0.8 y la probabilidad de que traicione 0.6. Esa es la estrategia mixta. Estoy considerando las dos opciones con una probabilidad asociada a cada una. Ustedes dirán, pero ¿para qué? Un jugador no se va a poner a jugarse la batería para ver si coopero tantas veces, pero tiene un sentido realista cuando uno tiene una decisión tomada colectivamente. Por ejemplo, si hace una elección y cuenta los votos a favor de una acción o de la otra. Entonces tienes unos votos, 60% por una acción, 40% por la otra. Esa es una estrategia mixta, además inspirada por un agente colectivo. Y los perfiles mixtos estratégicos son el conjunto de estrategias, el perfil estratégico mismo es el producto cartesiano de las estrategias extracombinadas que acabo de decir. ¿Por qué estamos estudiando ese concepto? Porque lo necesitamos para definir la utilidad esperada de una estrategia mixta, que está aquí, en la definición, y empiezan a aparecer crítico el lenguaje. Y entonces, bueno, vamos a ver si puedo ilustrarla con algunos ejemplos. Esto fue el año pasado a propósito de la disputa salarial entre la universidad y el gobierno. Aquí hay 3 opciones para el gobierno: conceder mucho, poco o ningún aumento; para los trabajadores, mucho, poco o nada como petición. Y bueno, los posibles resultados. ¿Qué terminó pasando? Al final, si el gobierno no aumentaba, era un desastre. Si el gobierno aumentaba mucho, había una posibilidad de una guerra definitiva si los trabajadores estaban pidiendo mucho. Y entonces iban a seguir parados, por ejemplo.
que creo que fue el escenario que terminó, que veíamos más probable. Lo que pasó, lo que termina ocurriendo al final es que el gobierno aumentó poco, no porque había aumentado poco en sí mismo la cantidad absoluta, sino porque la inflación continuó funcionando y se lo comió. Entonces esto puede explicar la situación en la que nos encontramos. Esta guerra abierta todavía tiene que ver con que seguimos pidiendo el aumento correspondiente a paridad de la inflación, que no alcanza el aumento conseguido. Ese es un modelo de juego. Este otro modelo que me gustaría explicarles, que toma un poco más de tiempo, que hemos estado elaborando desde hace un par de años, que tiene que ver con la preferencia por modos de distribución del conocimiento, abierto y cerrado. No tengo tiempo para mostrárselo ahorita, para explicárselo en detalle. Quiero simplemente cerrar con esta discusión entre optimalidad y equilibrio. Una estrategia óptima es una que maximice el beneficio esperado de la gente en el ambiente en el que opera. Es decir, yo puedo tener el óptimo para mí. En el contexto multiagente, sin embargo, este problema se torna complejo porque los otros agentes en el juego también están tratando de maximizar sus beneficios. Si es un juego de suma cero, por ejemplo, es claro el conflicto. Si él gana, yo pierdo. Así que hablar de una estrategia óptima para una gente no tiene sentido. Los teóricos del juego hablan en lugar de ese concepto de formas para seleccionar ciertos subconjuntos de resultados a los que denominan conceptos solución. Dos de los conceptos solución más importantes son la optimalidad de Pareto y el equilibrio de Nash. Y deben haberlo oído hablar con frecuencia. Murió el año pasado, por cierto, un accidente de tránsito, él y su esposa. El profesor Nash resolvió el problema que había quedado abierto desde el libro de Morgenstern. ¿Cuál es una manera sistemática de obtener el equilibrio en un juego dado? Entonces aquí están, primero la dominación de optimalidad de Pareto. La dominación de Pareto es un perfil estratégico S, domina según parejo a otro perfil S', si para todos los INN, si para todos los agentes, la utilidad de ese perfil estratégico para I es mayor que la utilidad del perfil estratégico de S' para el mismo I. Y existe algún J para el cual la mayor igual, quiero decir, para el cual es mejor. O sea, si alguien sale ganando y los demás no pierden, por ejemplo. Y esa es la dominación de Pareto. Y la optimalidad de Pareto, un perfil estratégico ese es óptimo de Pareto o estrictamente Pareto eficiente si no existe otro perfil S' en ese que lo domine. Si más nadie es mejor que yo soy óptimo de Pareto. Sobre esta manera de ver la optimalidad, que como les digo es una forma de equilibrio, todo juego debe tener al menos un perfil de estrategia óptima de Pareto y debe haber siempre al menos uno de esos óptimos en el que todos los jugadores adopten estrategias puras. Una estrategia pura es una que no es probabilística, ¿no? Yo opero o la decisión discreta que incluye a la otra. Algunos juegos tendrán varios óptimos. En un juego de suma cero, por ejemplo, todos los perfiles de estrategia son estrictamente Pareto eficientes. Esa era una solución y esta es la otra concepto de solución, equilibrio de Nash. Mirando el juego desde la perspectiva de uno de los agentes y ese agente, los demás son menos I, o sea, los que no son I. Disculpen eso, pero esa es la manera en que muchos matemáticos dan cuenta de la notación. Cuando le pongan en su índice de I menos I, se refieren a los perfiles estratégicos de todos los demás. Entonces, la mejor respuesta del jugador I al perfil estratégico de los demás es el menos I, lo que está aquí abajo. Muy grande para que se vea. Ese es el rollo de que no se ve. La mejor respuesta a las jugadas de los demás es una estrategia combinada, S' de I, perteneciente al conjunto de sus estrategias posibles, tal que la utilidad para I de él hacer eso y los demás hacer lo que están proponiendo es mayor que la utilidad que tendría I considerando todas las otras estrategias posibles para esa gente. Es decir, la mejor respuesta es en la que sale mejor, por supuesto.
Entonces, esa es la definición de mejor respuesta. Claro. Entonces, esa es la mejor respuesta para el jugador I, pero es para el jugador I. Este no es un concepto de solución. El concepto de solución tiene que elaborarse un poco más. Y es el equilibrio de Nash. Buscar cuál es el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es un perfil estratégico, un conjunto de estrategias para cada agente. Es un equilibrio de Nash, ese perfil estratégico, sí, para todos los agentes I, ese su I es la mejor respuesta frente a lo que hacen los otros agentes. Lo que dice ese menos I. No voy a aumentar el tamaño porque se ve bien. Si para cada agente es lo mejor que ese agente puede hacer frente a los demás, ese es un equilibrio de Nash. Ojo, frente a lo que los demás están haciendo. O sea, ese menos I es las acciones de todos los demás frente a la acción de este I. Esa es la definición de equilibrio de Nash. No es simple, no es fácil, y además esto que está aquí es una definición que no es constructiva, no te dice cómo obtenerlo. Entonces hay toda una clase, un montón de literatura acerca de cómo se calcula el equilibrio de Nash. No tengo que repetir. Y bueno, yo no les voy a pedir que se lo aprendan ni mucho menos, solamente quería mostrarles que no es un problema de optimización tradicional, y que la razón de eso es que la teoría supone que los agentes no tienen una función de utilidad común, ni no la pueden tener, aunque uno pueda jugar a que la tuviera, ¿no? Porque lo que hace Kowalski, juega que se está metiendo en la función de utilidad del otro, dando cuenta de la conducta del otro, pero no, aquí es su interés individual solamente. Bueno, eso es lo que quería decirles sobre el dilema del prisionero. Vamos a leer las conclusiones de Kowalski. Hay 3 conclusiones. La primera es acerca del dilema propiamente, es que vale la pena cooperar con otros agentes y simplemente tratar de optimizar sobre sus propios intereses. Esta conclusión es desde luego bien conocida en la literatura del dilema del prisionero. Lo que quizás no es tan conocido es hasta qué punto los beneficios de la cooperación pueden obtenerse simplemente al considerar el bienestar de otros en la función de utilidad. Claro, no puede ser porque von Neumann lo prohibió. Esa es una suposición demasiado particular. La segunda conclusión es más general, que para decidir entre distintos cursos de acción necesitamos no solamente juzgar costos y beneficios de nuestras acciones, sino también estimar las probabilidades de circunstancias fuera de nuestro control. Hemos visto eso antes, pero debe ser enfatizado una vez más, no solo porque es importante, sino porque ha sido ampliamente ignorado en la lógica tradicional. Las probabilidades, hay una pelea con los lógicos, por buenas razones además, como siempre. La estrategia mostrada en este capítulo muestra una forma en la que la lógica y la probabilidad se pueden combinar. En el nivel de decisión, ¿se dieron cuenta? Esto es después que la gente tiene las alternativas, ya ha decidido cuáles son, que en este caso es muy simple, le asigna una probabilidad, una utilidad esperada a cada uno y escoge el que tiene más utilidad. Y ese es un cálculo posterior usando las reglas también. La tercera conclusión es más sutil, es que los cálculos de la teoría de decisiones son un real ideal normativo, como si así debiera ser el mundo, un mundo ideal, que algunas veces aproximamos en la vida real usando reglas más simples basadas en metas y creencias. Esta relación entre la teoría de decisiones de nivel superior y la regla de decisión de nivel inferior es como la relación entre representaciones lógicas de alto nivel y asociación de entrada y salida de bajo nivel. Está tratando de decirnos que la teoría de decisiones está cumpliendo este rol de pensamiento profundo que hace la diseñadora, pero que en la vida cotidiana nosotros tenemos unas reglas compiladas ahí que las usamos para tomar decisiones sin pensarlo mucho. Yo no estoy seguro de que sea tan simple. Yo creo que incluso las reglas de teoría de decisiones merecen un nivel superior de reflexión, que es el que he tratado de sugerir con esto de dónde viene, por qué tenemos que cuantificar, qué significa que cuantifiquemos, qué está detrás de la suposición de que no nos podemos poner de acuerdo. Hemos visto en estos capítulos que podemos compilar representaciones lógicas de metas y creencias en asociaciones de entrada-salida y algunas veces de compilar esas asociaciones en representaciones lógicas. Eso es lo que se ha sugerido en los capítulos anteriores. Más aún, pareciera que en el pensamiento humano, debería decir, ambos niveles de pensamiento pueden ocurrir en cascada, simultáneamente, sugiere eso, o uno al lado del otro.
Las asociaciones de entrada-salida proponen con mucha eficiencia salidas candidatas como respuesta a ciertas entradas, mientras que el razonamiento comenta diferencias supervisa la calidad de esas respuestas. Parece haber una relación parecida entre teoría de decisiones y reglas de decisión. Las reglas pueden ser ejecutadas eficientemente, pero la teoría de decisión da resultados de mejor calidad. Como en el caso de las representaciones de nivel superior e inferior, la teoría de decisiones puede ser usada para supervisar la aplicación de las reglas y proponer modificaciones en las reglas que pueden ser cambiadas bien porque han fallado o porque el mismo ambiente ha cambiado. En su libro Pensando y Diciendo, Barron discute en detalle relaciones similares entre las formas descriptivas, prescriptivas y normativas de tomar decisiones. Pero hay más tradición en computación y en particular en computación para control, la teoría de control, para control industrial. Ha surgido todo un conjunto de aplicaciones de esta combinación entre reglas y teoría de decisión para proponer una forma de agente que le llaman agente adaptativo. Un agente que hace estos recálculos, un agente que tiene reglas con funciones de utilidad que le permiten decidir cuál es la mejor acción a ejecutar en cada caso, pero que lee el feedback, cómo me fue. Si me fue bien, eso fortalece la acción, fortalece la regla de decisión. Tú es una buena regla. Pero si fue mal, la debilita. Con lo cual, las utilidades varían a lo largo del tiempo y el agente adapta su conducta. Se comporta diferente con más éxito en el ambiente donde esté. Si el ambiente cambia, él se vuelve a adaptar. Esos agentes adaptativos están aprendiendo. Les gusta, sobre todo a los controladores, les encanta pensar que la gente aprende a comportarse correctamente de acuerdo a cómo le va en cada ambiente. Pero es básicamente lo mismo que acabamos de ver, un agente con reglas y unas probabilidades que ponderan las acciones que va a realizar. Y se lo menciono por si lo van a ver, esa noción de aprendizaje, que simplemente recalibrar las ponderaciones, es muy eficiente, es una buena solución de ingeniería, puede dar resultados muy interesantes, se le utiliza para tener dispositivos óptimos. Ustedes seguramente utilizan alguno de esos dispositivos. Cualquiera que compró una lavadora de esas modernas que tiene control difuso tiene algo así parecido dentro de él. Ella se va adaptando a la calidad del jabón, por ejemplo, lo cual es muy interesante. Ahora no se mide jabón de cualquier cosa, entonces puede ser muy útil. Bueno, ese es el cuento general de la teoría de decisión, la teoría del juego y la lógica en este curso. Si quieren pensarlo con más calma, yo les sugiero que se busquen lo que les decía más temprano, una cosa. No lo tengo. Yo lo borré. Una aplicación de. Mira. Su propia aplicación del dilema del prisionero o de otro juego que quieran modelar. Ese puede ser, y sí voy a estar un poco minuto hablando del proyecto, un proyecto posible, modelar a una gente en un juego. De hecho, lo que quieren desarrollar es algo así lo que hemos estado tratando de hacer en los últimos semestres con el software que tenemos implementado. Estas fue el año pasado. Y me impresionó hasta aquí otra vez, aquí está aquí. Yo no tengo red, no puedo cargar todo, ¿sabes? Es otra bitácoras. Una de las cosas que hicimos el año pasado fue adaptar el motor de inferencia que nosotros implementamos para Galatea, escrito en Prolog. Se puede separar de Galatea y usar separadamente solo con Prolog para modelar algunos juegos en el que uno le pasa las entradas que quiera cada gente piensa y decide qué acciones va a ejecutar, recoge las acciones, hace el procesamiento que quiere hacer sobre ellas, por ejemplo, decide cuál tiene éxito, y se las vuelve a pasar a los agentes y crea varias rondas, por ejemplo. Todo programado en Prolog.
y eso es parte de lo que les voy a mostrar en la bitácora, que no tengo acceso ahorita. Cómo hacer un juego con gloria en Prolog. Por si alguien quiere programar un juego, un posible proyecto, por ejemplo. Yo quiero pedirles que pueden buscar la aplicación que quieran como proyecto. Pueden seguir trabajando con la lógica terapéutica, elaborando el tema, tratando de hacer lo que comentaba al principio de la clase, verificar, tener un caso en el que efectivamente yo verifique que hay algún logro observable, repetible en uno de estos experimentos terapéuticos. Eso es válido como proyecto. Pueden hacer una aplicación de la teoría lógica matemática sin necesidad de codificarla para el computador. También es decir, una decisión modelado solamente. Yo suelo ser un poquito más exigente en esos casos porque, bueno, les queda más tiempo que si tienen que ponerse a codificar. O pueden codificar. Si van a codificar, les voy a agradecer que sea algo que puedan incorporar al juego, al sistema de aprendizaje de Prolog. Si hay algo en Prolog que yo pueda, o algunos de sus compañeros más adelante, incorporar como una lección de lógica. Por ejemplo, un juego en Prolog, seguramente vamos a poder poner a jugar a las personas o ver cómo juegan entre sí los jugadores automáticos, si están codificados completamente. Ese es el espectro completo. Entonces, propongan, ustedes quieren hacer, qué les gustaría jugar con toda libertad. No hay mucho tiempo, ¿no? Es un mes lo que queda de ejercicio, así que esto es un par de fines de semana trabajando, una gente con no más de 20 reglas que podrían programar. Sí, eso es un número grueso. Profe, ¿qué versión es lo que yo instalé una versión, por ejemplo, dice que estable hasta la 5, pero está la versión 7, aunque yo tengo la 5. Sí, no sirve la 5 porque... No, la 4. Depende de lo que vayas a hacer. La Gloria va a funcionar con cualquiera. Pero el juego en matemática tiene un manejo de entrada y salida por la web. Y la 7 tiene cambios importantes respecto a la 5. Entonces ya no funciona. El mismo SWI Prolog para hacer páginas web, por ejemplo, mejor programa la 7. Sí, tiene el rollo de lidiar con los códigos numéricos, el Unicode, UTF o los estándares ISO, está resuelto en la 7, en la 5 no. Como ahí aparece hasta la 5 estable, pero la 7 la colocamos. En todos los demás, sí. Sí, entonces yo instalé la 5, pero yo me paso a la 7, la 7 funciona bien. La cuestión de estabilidad tiene que ver con el soporte que le hacen, eso tiene un esquema de evolución muy lento. Pero yo tengo la 7, funciona sin problema. Yo no la he probado en Windows, tengo que admitirlo, podemos revisar. No, por eso, yo lo tengo en Windows. Pero debe funcionar. Ahí los cambios mayores tienen que ver con la gestión de la web. Recuerda que el Prolog se convierte en servidor web solo, no tiene que tener Apache montado ni nada de eso. Entonces para eso ahí hubo cambios mayores que hacer y por eso esa versión, la 5, después de la 5 completamente. O sea, las entradas van a ser en un tipo web y las salidas pueden ser tipo web. Y o solamente puedo hacerlo en Prolog. Pueden hacer Prolog sin web. Por eso, no estoy diciendo eso. Es mi pregunta, porque sí. estaba con el comité de hacerlo con interfaz o sin interfaz, porque sé que no necesita. O al menos no se vea tan... Depende de lo que vayas a hacer. Si quieres, por ejemplo, poner el semestre pasado uno de los muchachos hizo un sistema experto con la interfaz web. Otro implementó un Penguin, que es uno de los productos que está ofreciendo la gente de SWI Prolog, que es un servidor Prolog. Tú puedes subir tu código, correr en el servidor y darte la respuesta por la web. Para ese tiempo, por favor, monten el 7, nosotros vamos a hacer una pesadilla. Pero no es que no se pueda, pero yo sé que es lidiar con en qué formato vienen los archivos, para qué formato empiezan a salir los simbolitos acentuados mal en la página web, etcétera, hacer cosas. Mejor quitarse ese dolor de cabeza de una vez, cambiando la versión. Pregunta adicional. ¿El modelo progresivo siempre igual del taller de juego? No, puede ser un modelo de agente sin probabilidades, sin teoría de juego.
no tiene que ser un juego, por eso mueve a la gente. Profe, la presentación es como la codificación, por ejemplo, en ese caso que yo refiero a la codificación. La presentación es el código, o sea, o la muestra del código. Por informe. Hay un informe con el código, Ajá, por eso. Entender cómo está, cuáles son ¿Cómo las fue, operaciones de diseño. cómo fue logrado? Si tienes interfaz, muestra una captura de pantalla. Ah, ok. Pero hablo igualito el informe. Claro, el informe con la captura de pantalla. Ah, ok. Un PDF donde ve, mira, esto. No hay formato genérico, pero un informe estándar para entrega. Porque yo pensé que era puro código, mandar el código. No, tiene que haber explicación. No tiene que ser muy largo. Y en el caso del engrama es demostrar que efectivamente se consigue resultados a partir del conocimiento, pues, que la persona entre en conciencia y existe un engrama. Por ejemplo, validar el modelo y probar que funcionó, que lo utilicé, cómo lo utilicé. Y hay mucho espacio para ponerse creativo, pero hay que andar con cuidado porque podemos caer presos de un abuso de interpretación. Bueno, nos vemos entonces el otro miércoles. Ya casi terminar.